Hola muchachos, ¿cómo están? Espero bien. Bueno, vamos a trabajar hoy un poco de geometría. Vamos a recordar cómo se halla el perímetro, el área y el volumen de algunas figuras geométricas y vamos a dar los respectivos ejemplos para que ustedes puedan practicar en casa. ¿Listo? Vamos a practicar, a empezar por la figura más fácil, que es el rectángulo. ¿Cuál es la característica de un rectángulo? La característica de un rectángulo es que los lados paralelos sean iguales y que en sus esquinas se formen ángulos de 90 grados, como está acá, 90 grados, y sus lados paralelos sean iguales. Entonces vamos a suponer que aquí a acá esto tiene una medida de B unidades y de acá a acá tiene una medida de A unidades. Entonces, para hallar el perímetro, entonces vamos a decir que eso es, el perímetro es la suma de los lados de la figura. Entonces vamos a decir que es A más A más A, más B más B. Aquí podríamos sumar A más A y me daría 2A, más B me daría 2B. Y yo podría, como en ambos lados está el 2, podría factorizarlo y decir 2 va a multiplicar A más B. Si les queda fácil y si no, pues ya sabemos que es hacer una suma de todos los lados de la figura. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si esto tiene 10 centímetros y acá tiene 5 centímetros, entonces lo que nosotros vamos a hacer es hallar A más A, o sea, este más este, 5 más 5 me va a dar 10, entonces lo vamos a escribir aquí espacio, 5 más 5 más 10 más 10, entonces sumo y eso me va a dar 30 centímetros. La respuesta debe tener las mismas unidades que me están dando, ¿de acuerdo? Y si me piden hallar el área, entonces el área de un rectángulo va a ser igual a la base por la altura. Entonces la base puede ser esta o puede ser esta, no importa, es donde esté parado. Para este caso, no quiere decir que el lado más largo tenga que ser la base, es lo que me muestran ahí. Para este caso esta es la base, entonces voy a decir que la base mide 10 centímetros por mi altura, que es 5 centímetros, y multiplico 10 por 5, 50 centímetros cuadrados, porque centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a mirar un rectángulo muy especial, este que tenemos acá. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que lo llaman un rectángulo si eso es un cuadrado? Pero sí, pero fíjese que la definición es que sus lados paralelos son iguales. Mírenlos, los lados paralelos son iguales. Y además que los ángulos que se forman ahí son de 90 grados. Miren, ¿no? Ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que un cuadrado es un rectángulo, pero que presenta un comportamiento particular, y es que todos sus cuatro lados son iguales, por eso lo llaman cuadrado. Entonces, primera conclusión que podemos sacar es que un cuadrado es un rectángulo, pero no todos los rectángulos llegan a ser cuadrados. De acuerdo a lo que nosotros tenemos ahí, pues el perímetro del cuadrado va a ser ¿quién? Pues si esto vale A, entonces me va a quedar A más A más A más A. Entonces el perímetro va a ser igual a A más A más A más A, una A, dos A, tres A y cuatro A's. Vamos a dar un ejemplo, supongamos que A es igual a 7 centímetros. La unidad que yo quiera trabajar acá, ahorita estoy trabajando en centímetros, y me piden que hallemos el perímetro. Entonces me va a decir, yo puedo decir 4 por 7 centímetros. Y yo digo 4 por 7, 28 centímetros. Pero si usted lo quiere hallar de otra forma, pues entonces escribe 7 centímetros más 7 centímetros más 7 centímetros
más 7 centímetros, que es lo que vale cada lado. Y entonces suma y eso le va a dar 14, 21, 28. 28 centímetros. ¿De acuerdo? El siguiente que nosotros tenemos acá es hallar el área de ese cuadrado. Pero el área de ese cuadrado, como lo tenemos acá, base por altura, pero aquí va la base, vale A. ¿Y cuánto vale la altura? Fíjese que es lo mismo, tiene el mismo comportamiento, pero la altura vale lo mismo que la base, es decir, A. Por eso el área es igual a A al cuadrado, que le dicen lado por lado. ¿Listo? Por lo tanto, para nuestro caso, entonces el área va a ser igual a 7 centímetros, todo elevado al cuadrado. Bien, ese paréntesis quiere decir que el 7 está elevado al cuadrado y los centímetros también. Entonces vamos a decir que el área va a ser 7 al cuadrado, me va a dar 49 y centímetros al cuadrado. Este cuadrado ya no está afectando al 49, solo está afectando a los centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien. De esta figura que tomamos como base, voy a borrar esta. Que tomamos como base, puedo trazar la diagonal. Esta es la diagonal que trazo el rectángulo y voy a borrar la parte superior y voy a haber borrado cualquiera de las dos, pero ahora voy a decir entonces que me quedó, que ese es un triángulo. ¿Qué clase de triángulo? Rectángulo, porque tiene aquí un ángulo de 90 grados. Y acordémonos que aquí teníamos que estar a la altura, llamémosla A. Entonces, ¿cómo nos quedó? Fíjese que aquí nos quedó partido ese rectángulo en dos. Entonces vamos a mirar cómo hallamos el perímetro. El perímetro lo vamos a hallar, voy a colocarle aquí a este señor C. Entonces el perímetro lo vamos a hallar como A más B más C. Entonces vamos a dar un ejemplo. B vale 6 centímetros, C vale 10 centímetros y A vale 4 centímetros. Entonces vamos a hallar el perímetro y decimos que el perímetro es igual y sumamos 4 centímetros más B que vale 6 centímetros más C que vale 10 centímetros. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y es el lado más largo del triángulo. Sumamos, entonces eso me da 20 centímetros. Fíjense que me queda siempre la misma unidad, centímetros, porque ahí no estoy multiplicando, ahí estoy sumando. ¿Y cómo hallo el área? Pues acordémonos que el área del rectángulo, como ya lo vimos, era base por altura. Pero como partimos y quedó dividido en dos y solo tomamos una parte, entonces vamos a decir, y esa área la dividimos en dos para hallar la mitad. Entonces vamos a decir, área es igual a, en el caso de nuestro ejemplo, a 6 centímetros por la altura que ya la tenemos ahí, que es 4 centímetros. Y eso dividido en 2. Por lo tanto, el área es igual a 24 centímetros cuadrados. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, dividido 2. Entonces, área es igual a 24, lo dividido en 2, me da 12 centímetros cuadrados. Las unidades, fíjese que las unidades del perímetro son lineales, o sea, exponente 1, y el del área es exponente 2, son unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Vamos a tomar una figura más y vamos a hablar de un polígono regular. Si se llama un polígono regular porque todos sus lados son iguales. Vamos a tratar de acá de hacerlo igual. Ok, entonces vamos a tratar aquí de hacer este polígono. Los polígonos reciben los nombres de acuerdo al número de sus lados que tengan. Este que estoy dibujando en particular se llama un hexágono. 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tiene 6 lados. Si tiene 7 lados se llama heptágono, octágono, nonágono, decágono, etcétera, de acuerdo al número de lados que tiene. Buen ejercicio, ustedes dibujar cada uno y escribirle el nombre. A partir del triángulo, tenía 3 lados. Y llega, por ejemplo, hasta un polígono que tenga 12.
lados iguales y me dice cómo se llama. ¿Listo? La distancia que hay desde el centro de cualquiera de los dos lados, de todos sus lados, la distancia que hay del punto medio de los lados al centro de la figura se va a llamar apotema. Repito, la distancia que hay del punto medio de cualquiera de los lados al centro de la figura se va a llamar apotema. ¿Y cómo vamos a hallar el perímetro para ese polígono? Entonces vamos a suponer que esto se llama B. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es un polígono regular, todos sus lados son iguales, entonces es la suma de este más este más este más este más este más este. Entonces yo voy a decir que esto sería B más B más B más B más B. Entonces el perímetro quedaría como 6B. ¿Ok? Entonces, en general yo podría decir que para hallar el perímetro voy a decir n por la longitud. N por la longitud. O sea, la medida que hay de acá por el número de lados. Voy a dejar acá n igual número de lados. Y aquí L, longitud del lado. O sea, la medida que tiene de ahí hasta allá. ¿De acuerdo? Para nuestro caso, fíjese que n es 6 y la longitud es b, porque no la conocemos. En nuestro ejemplo, vamos a decir que b valga 8 centímetros. Entonces, ¿qué me va a quedar? Yo puedo hacer 8 centímetros más 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 8 centímetros. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces si yo sumo eso me da 48 centímetros. Pero si utilizo aquí la formulita que me dan, entonces digo, ¿cuántos lados tiene ese polígono? 6. Por la longitud que me dieron, 8 centímetros. Entonces multiplico 6 por 8, 48 centímetros. Y si quiero hallar el área, entonces el área va a ser el perímetro por el apotema. Entonces ese área me va a dar, necesito aquí el apotema, entonces voy a colocar que esto va a ser 5. Entonces lo que voy a hacer es perímetro, para el caso de mi ejemplo, perímetro va a ser igual a 48 centímetros por el apotema que es 5 centímetros. Entonces voy a multiplicar aquí 48 por 5 y eso me da 240. Y acuérdense, centímetros por centímetros me va a dar centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Ok. Hay otras figuras, pues les recomiendo seguirlas trabajando. Únicamente voy a mirar el volumen de 2 o 3 figuras para terminar. Entonces voy a hablar del volumen. Entonces, ustedes deben de recordar el concepto de volumen, igual que el de área, igual que el de perímetro. Y entonces lo que voy a hacer aquí es, primero, tomar un cubo. Le dicen poliedro regular también, todos sus lados son iguales. Como esta cara no se ve, entonces aquí, pero son iguales. ¿Qué alcanzo a ver aquí? La base, el alto, y fíjese que aquí hay un ancho. Entonces, si a mí me piden que por favor determine cuál va a ser ahí el volumen, entonces si me piden cuál va a ser el volumen, entonces voy a multiplicar esas dimensiones, la base por el ancho, que lo llamé C, por la altura, que para este caso lo llamé A. Entonces lo podríamos hallar de esa forma.
O si me piden hallar, entonces, por ejemplo, el área, entonces yo podría decir que es 6 por b cuadrado, o sea, por esta cara. Así puedo hallar el área. Entonces vamos a colocar que esto sea 5 centímetros. Entonces si me piden que haya el volumen, entonces yo qué voy a decir, que el volumen es igual a 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. Entonces el volumen va a ser igual a 5 por 5, 25 por 5, 125 centímetros cúbicos. Ahora fíjense que el volumen, su unidad es 3 centímetros cúbicos. El volumen va a ser en unidades cúbicas. Y si me piden que cuál es el área de ese cubo, entonces yo voy a decir 6 por 5 centímetros cuadrados. Primero debo de resolver este cuadrado, entonces voy a decir 6 por 25 centímetros cuadrados. Y multiplico 6 por 25. Eso me da 150 centímetros cuadrados. Acuérdense, el volumen en unidades cúbicas, el área en unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos a mirar una esfera. Entonces, una esfera, entonces recordemos más o menos cómo sería la esfera por acá. Ustedes la hacen allá cuando practiquen, la van a hacer bien, una esfera. Entonces vamos a decir cuál es el área. Entonces vamos a decir que es 4pi por r cuadrado. ¿Y cuál sería el volumen? 4pi r a la 3 sobre 3. ¿Qué es esto de r? Es el radio. Y pi, acuérdese que es una constante que vale 3,1416 aproximadamente. Cuando digo aproximadamente no quiere decir que ese sea el valor, sino que lo aproximamos para poder hacer la operación. Entonces tenemos esta esfera y queremos, entonces vamos a decir que tenemos r igual a 5 centímetros. Esta esfera que tiene un radio, o sea, desde por acá, desde adentro, la podemos medir hacia allá y tiene 5 centímetros de radio. Ya ustedes conocen el concepto de radio, ¿no? Lo que está del centro a cualquier punto de la esfera se llama radio. Entonces podemos hallar aquí el área. Entonces, como dice área, es 4 por pi, pero ya sabemos que pi es 3,1416. En otro video vamos a explicar de dónde sale este valor de pi, que es importante conocer de dónde salió el valor 3,1415 y sería importante por medio de un ejemplo práctico demostrar cómo sale este valor. Y r cuadrado, pero r dijimos que valía 5 centímetros y eso elevado al cuadrado. Ok, entonces aquí nos quedaría 5 por 4, 20. Mentiras, porque esto tenemos que solucionarlo. 4 por 3,1416. Y aquí acuérdense que primero resolvemos la potencia, entonces me da 25 centímetros cuadrados. Casi caemos en la trampa de multiplicar lineal y primero debemos resolver las potencias. Entonces aquí me quedaría área igual a 4 por 25, 100 centímetros cuadrados por 3,1416. Entonces el área va a ser igual a que, fíjese que aquí nos permite desarrollar el ejercicio como es este número multiplicado por 100, entonces lo que me permite es correr la coma dos veces hacia la derecha, entonces me queda 314,16 centímetros cuadrados y tenemos el área de esa esfera. Ahora queremos hallar el volumen, entonces quiero hallar el volumen, entonces me dice que el volumen va a ser igual a 4, que es una constante,
por pi, que ya la conocemos, que es 3,1416, por r, que para este caso r es 5 centímetros al cubo. Y aquí vamos a tener entonces que lo vamos a dividir en 3. El volumen es igual, entonces vuelvo a resolver la potencia, entonces me queda 4 por 3,1416 por 5 a la 3, que es 5 por 5 por 5, 125 centímetros cúbicos, y eso dividido 3. Ahora voy a decir volumen es igual 4 por 125, eso me da 500 por 3,1416, y ya sabemos que aquí tenemos centímetros cúbicos, y eso dividido 3. Entonces el volumen va a ser igual a, vamos a mirar en la calculadora, que no la tengo a mano, bueno, dejaré aquí como ejercicio cuánto me daría esto, pero las unidades son centímetros cúbicos. ¿Listo, muchachos? Ya trajimos nuestras armas mortales, entonces decimos 500 por 3,1416 y lo vamos a dividir en 3. Igual, esto me da 523,6. 523,6 centímetros cúbicos. Y recordemos que el volumen, las unidades son cúbicas, y en el área las unidades son cuadradas. ¿De acuerdo, muchachos? Espero me hayan entendido y ya saben, si les gustó,